el siglo XIX. El siglo XIX tendrá como una característica, una antimetafísica muy marcada, ¿sí? Es más, a comienzo del siglo XIX se va a desarrollar uno de los últimos grandes sistemas filosóficos metafísicos, que sería el idealismo alemán de Hegel. Es importante tener en cuenta a Hegel porque nos va a servir como punto de partida para entender el materialismo dialéctico de Marx, ¿no? Entonces, algunos de los problemas que vamos a enfrentar serían: ¿es más importante la libertad o la igualdad? ¿Hay leyes universales, humanas o económicas? Entonces, vamos a definir la filosofía contemporánea como un periodo que va a abordar diferentes temas, ¿no? Como éticos, políticos, epistemológicos, y dando inicio al fin de los grandes sistemas metafísicos. Algunos movimientos y principales exponentes, finalizando el siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, tenemos el romanticismo de Schelling, el idealismo, mucha influencia del romanticismo. Luego, el positivismo de Comte, que surge como una especie de oposición al idealismo de Hegel. ¿Ok? Momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Perdón. ¿No? Luego, el utilitarismo de Stuart Mill, el socialismo y anarquismo de Marx. No necesariamente estoy diciendo que Marx sea un anarquista, sino que estaría pues contenido en estos movimientos socialistas y anarquistas del siglo XIX. Entonces, como algunas generalidades históricas, tenemos que tener en cuenta las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales, una de ellas pues sería la Revolución Francesa, otra de ellas sería la Revolución irlandesa, la belga, ¿no? Que surge a partir de nuevos conceptos, ¿no? Los conceptos que son impulsados por el liberalismo inglés, ¿no? Conceptos, ideologías que son impulsadas por una clase emergente, la clase burguesa, ¿no? Recordemos historia universal. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses eran estos comerciantes que se asentaban alrededor de los castillos, no comerciaban, eran como mercaderes, eran comerciantes que estaban pues alrededor de los castillos, y se le llamaban burgos. Entonces, cada castillo, ¿no?, tenía como una especie de centro poblado alrededor en donde se generaban comercio, y a esto se le llamaban los burgos. De ahí viene el término burgués. Pero, ¿cuál es la actividad que realizan los burgueses? La actividad que realizan los burgueses es el comercio, ¿no? Entonces, está relacionado con la compra y la venta. Eso es lo que hace un burgués. Eso es lo que tú actualmente le llamarías un comerciante, ¿no? Entonces, el asunto es que el burgués no va a gozar de los beneficios que tienen otras clases sociales. Si nos ubicamos en el periodo histórico medieval, un burgués no va a tener, o un comerciante no va a tener, digamos, el mismo estatus ni las mismas posibilidades para alcanzar un cargo político o un cargo gubernamental. No va a poder ser un funcionario público, puesto que esto eh, es privativo de la aristocracia, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que el burgués, por más que tenga mucho dinero, ¿no?, se va a encontrar maniatado por el modo de vida, las leyes, los acuerdos que se han dado en este periodo histórico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a aparecer, ¿no?, la burguesía con una fortaleza no solamente económica o monetaria, sino también intelectual. Entonces, esta aparición de la burguesía como un movimiento no solamente económico, comercial,
sino también cultural, intelectual, artístico, ¿no? Va a traer como consecuencia la aparición de nuevos conceptos, de nuevas ideas o nuevos valores, valores como la igualdad, valores como la libertad, valores relacionados con la justicia, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder también tener cierto alcance en el poder. Entonces va por ese lado. La Revolución Francesa, de cierta manera, va a ser impulsada y va a ser sustentada por las necesidades políticas y económicas de la clase comerciante, de la clase burguesa, que se ve como que frenada por la aristocracia. Los aristócratas no tienen dinero, pero tienen títulos nobiliarios, pero gozan de cierto poder político, aunque no gocen de cierta economía. Entonces, se necesitaría para que el burgués pueda alcanzar cierta repercusión e importancia en las sociedades, necesita haber un cambio del orden, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, este orden, ¿qué implica? Implica la introducción de ideas, ¿no? Liberales, como la igualdad, como la dignidad, que son precisamente las máximas de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa podríamos decir que es motivada por los intereses económicos, políticos, de poder de la clase burguesa. Entonces, todo esto se va a dar en Europa. Estas revueltas, esta coyuntura, traerá como consecuencias la caída de grandes monarquías, como evidentemente la de Francia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cambiar el orden establecido para que la nueva clase imperante, ¿no? La clase burguesa, pueda tener también igualdad respecto a las decisiones económicas y políticas en un Estado o en una nación. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Primero, como base, el contexto histórico. Entonces, este chupo va a comenzar a reventar en el siglo XIX, ¿no? Y el caballo de batalla, la bandera que va a motivar estas rebeliones, estas revoluciones, sería la de la Revolución Francesa, ¿no? Luego vamos a tener en cuenta pues la derrota de Napoleón, el antagonismo de la Triple Alianza, la Triple Entente, la decadencia española, esto ya se da a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es más o menos nuestro contexto histórico. ¿Ok? A tener en cuenta este dato muy importante. ¿Cuál? La aparición no la aparición, sino porque ya siempre ha habido burguesía. De cierta manera siempre ha habido esta clase comerciante, pero la ascensión al poder, ¿sí? Entonces, muchos de esos valores, cuando hablamos nosotros de la libertad, cuando hablamos de la igualdad, cuando hablamos de la justicia, son valores relativamente nuevos, no son valores que hayan existido siempre, ¿sí? En los tiempos romanos, ¿no? Un funcionario público, un senador, era considerado un dignatario. Incluso para nuestros tiempos, cuando nos referimos a un presidente, nos referimos a alguien pues, que ocupa un cargo alto en la Iglesia Católica, o un funcionario como un congresista, ¿no? O un alcalde, ¿no? Se le llama dignatario. Pero, ¿cómo es que empleamos de pronto esta palabra dignatario? ¿De dónde viene? Viene de este atributo que se le daban a los funcionarios en la época romana, porque eran dignos. ¿Qué significa ser digno? Digno significa que tiene cierto poder, que ejerce cierto poder a partir de su condición específica que los diferencia de los demás. Tiene un trato diferente. Ese es un dignatario. Entonces,
no es un hombre común, no es el hombre del pueblo, no es un comerciante, ¿no? No es, no es un artesano, no es el pueblo, no es un esclavo, es alguien que se eleva, que sale de toda esa maraña, que sale de la muchedumbre, se eleva como algo o alguien diferente, es digno, tiene derechos especiales, tiene libertades, tiene poder, ejerce poder sobre otros. Por eso se le llaman dignatarios. Hacia el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, no podíamos considerar a la persona común, a la persona de a pie, como alguien digna, ¿no? ¿Por qué no? Porque no tenían esas condiciones, pues. Entonces, el modo de vida, ¿no? El trabajo que iban a tener los siervos, el trabajo que iban a tener, pues, los campesinos, el trabajo que iban a tener, estamos hablando de Europa, porque en América es otro cantar, esa es otra historia, ¿no? Estamos hablando de los acontecimientos que se dan en Europa. En América, en el África, en el Asia, ni siquiera podemos hablar de humanidad en un sentido europeo, ¿no? El indio, el negro o el asiático, hacia el siglo XIX, todavía en la mentalidad europea, todavía hay un recelo para considerarlos humanos, ¿no? Entonces, la realidad que se vive en Europa, el problema europeo del siglo XIX, es muy ajeno a la situación que se da en las sociedades de las naciones conquistadas, ¿no? O las colonias. Entonces, a ver, ¿quién está ingresando? Tienen que ser puntuales, por favor, eso es lo primero que se les pide, puntualidad, ¿ya? Si no, me distrae y nos distraemos todos. Entonces, estamos hablando del contexto para entender un poco lo que sucede en Europa en el siglo XIX, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la dignidad, del digno, ¿no? Del dignatario. Entonces, hacia el siglo XIX, el hombre común de a pie no podríamos considerar una persona digna, ¿no? Está sujeto más bien a las necesidades, está sujeto a los intereses de aquellos que sí son dignos, aquellos que sí tienen poder. Hasta la Revolución Francesa, quienes tenían ese poder o eran dignos, eran los aristócratas, la monarquía, la nobleza. La Revolución Francesa traerá como consecuencia la ascensión de la clase burguesa. Y la clase burguesa va a desarrollar toda una estructura ideológica, toda una estructura valorativa, ético-moral, para justificar su aparición triunfante en la historia europea, imponiéndonos estos códigos o estos valores desde su perspectiva económica y política. ¿Cómo qué? Esto, los valores, la dignidad humana, la igualdad, la justicia, la libertad, son conceptos que se construyen, repito, como fundamento teórico, como fundamento ideológico para la ascensión de una clase, ¿no? Con fines de poder, ¿ya? Esto es en Europa, ¿sí? Entonces, estos términos o estas virtudes, estos principios que nosotros valoramos, que recogemos y que reproducimos, tienen un origen relativamente oscuro, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se va a suceder esto y por qué es importante la aclaración antes de entrar de lleno con el pensamiento marxista, ¿ya? Que acá le he dado otro nombre, mira, ¿sí? En lugar de hablar de marxismo, lo he colocado acá este título, materialismo histórico, ¿ya? Estamos hablando de
más que de marxismo, de materialismo histórico, porque el marxismo es consecuencia de, el marxismo es consecuencia o interpretación, no solamente teórica, sino también práctica, de diferentes grupos de poder, ¿no? Yo ni siquiera diría que Marx era marxista. Marx no era marxista, Marx era un ideólogo, ¿no? Bueno, algunas personas de repente se pueden ofender si es que digo o reduzco a Marx a solamente una ideología, pero en realidad el marxismo sí es una ideología. Hablar del materialismo histórico es de cierta manera describir de manera un poco más objetiva o con esa aspiración objetiva la propuesta de Marx, ¿ok? La propuesta de Marx. Entonces, vamos a ver cuáles son las influencias de Marx. Tenemos el cristianismo protestante, ¿no? Y también una contraparte ahí que sería Kant, la corriente socialista, la llaman también socialismo utópico de Saint-Simon, el idealismo alemán de Hegel, la economía clásica de Adam Smith, entre otros. Estoy solamente colocando los nombres tenemos que son más familiares, ¿no? El materialismo griego de Demócrito, acá vamos a puntualizar también brevemente, y el positivismo de Comte. Entonces, de estas influencias que es importante tener en cuenta, hay que subrayar el idealismo alemán, hay que subrayar a Hegel. ¿Sí? ¿Por qué es importante Hegel? Porque con Hegel se va a desarrollar un método que se llama el método dialéctico, ¿sí? Entonces voy a ampliar un poquito, me parece que de repente puedo utilizar la pizarra virtual para hablar brevemente sobre Hegel, que también es filosofía del siglo XIX, y de ahí empalmar con nuestro amigo Marx, ¿ok? A ver, entonces, solamente para puntualizar el tema de la dialéctica de Hegel, ¿ya? Solamente por eso, ¿ok? A ver, si me escuchan bien, ¿verdad? Si es que no me escuchan bien, por favor, me avisan para ajustar acá mi audio. Si tienen alguna duda, por favor, chicos, una de la idea de la clase, por cierto, la idea de la academia, al ser un grupo de estudio, y esta es la finalidad del grupo de estudio, es la interacción, es utilizar también la dialéctica, ¿no? La dinámica, para poder aprovechar mejor las sesiones y no queden dudas, ¿ok? Entonces es muy importante la participación de todos ustedes, ¿ok? A ver, por acá hay algunas preguntas de repente. ¿Se escucha bien? Sí, Jordi, sí. Tesis, antítesis y síntesis. Es cierto. Pero ¿sabes qué pasa, Jordi? No recuerdo yo que Hegel haya hablado de tesis, antítesis y síntesis. Él más bien utiliza otros términos que son un poquito más complicados. Pero a mí me parece genial cómo lo hemos reducido a una idea un poquito más clara de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, yo les voy a explicar brevemente la dialéctica de Hegel para darnos el salto, ¿sí? El salto a la dialéctica materialista, ¿ok? Pero antes de eso, veamos un poco de las obras principales de Marx. Obviamente la obra monumental de Marx, que es una obra de economía, ¿no? Básicamente, muy difícil de repente para entenderlo en su totalidad para un filósofo, si es que no tiene pues previamente ciertas nociones de economía o una buena guía. Es un estudio para toda la vida, ¿sí? Entonces, antes de hablar del, de la propuesta marxista, hay que tener ciertos criterios claros, ¿no? No es tan simple como decir el comunismo es el diablo, ¿no? Me van a quitar mis cosas, me van a expropiar. O sea, está dentro de sí, dentro de los pasos de la revolución, del capitalismo, pero es un poquito más complejo, ¿ok? Pero el Capital sería entonces la obra magna de Marx, luego algo más ideológico
sería el Manifiesto Comunista, que es escrito en coautoría Marx y Engels. Otras obras también, pero de menor difusión, si se podría decir, para la gente, para las personas, ¿no? En común sería La Sagrada Familia, la ideología alemana, la miseria de la filosofía. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir breve un toque esto y vamos a la pizarra. ¿Ya? Un ratito nomás, para entender a Hegel. Entonces, ustedes recordarán acá, ¿no? Kant pertenece a un periodo de la filosofía llamada la filosofía moderna. Entonces, uno de los problemas que va a tratar de resolver Kant es el problema del conocimiento, ¿no? ¿es posible llegar a conocer? Es uno de los problemas, ¿sí? Es posible conocer, pero ojo, no me refiero al conocimiento particular, sino al conocimiento absoluto, al conocimiento total, ¿no? Al conocimiento de la realidad en sí. Entonces, Kant va a dejar como que una ligera respuesta, que más que respuesta nos trae más problemas. Entonces, Kant va a decir lo siguiente. Kant dirá, sí se puede conocer, pero parcialmente. Eso es lo que va a decir Kant. Kant dice, solamente se puede conocer, solo se conoce el fenómeno. ¿Ok? Solo se conoce el fenómeno. La cosa en sí, si quieres le puedes llamar a la cosa en sí realidad, o también el noúmeno. La cosa en sí o el noúmeno, el ser en sí, la realidad en sí, no se puede conocer. ¿Ya? Entonces, Kant nos deja con esa respuesta respecto al conocimiento. Cuando hagamos nosotros filosofía moderna, vamos a poder cerrar un poco mejor esta idea que es tan importante. El asunto va por el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede conocer? Kant dice, no se puede conocer. Entonces, acá es donde años después aparece la figura de Hegel. Y Hegel, contrariando, ¿no? O rechazando esta afirmación kantiana, Hegel dice, sí se puede conocer. Sí se puede conocer. Pero ¿cómo se conoce? Dice, se conoce a través o por medio de la idea absoluta. Recuerda que la finalidad es conocer la realidad en sí. Kant dice, no se puede conocer. Y Hegel, que es como que el representante más sofisticado, Hegel, que es el representante, el hijo mimado de Europa, de Alemania, del siglo XIX, es como que la cereza del pastel de la ilustración europea. Hegel dice, sí se puede conocer de manera absoluta, el hombre puede conocer de manera absoluta, el hombre a través de la elevación espiritual, a través de la razón absoluta, puede llegar a conocer. Es más, yo puedo conocer el absoluto, porque si él lo está proponiendo o lo está afirmando, entonces él nos va a dar las pautas. Entonces Hegel te dice, para conocer de manera absoluta, yo te voy a dar la clave. ¿Y cuál es la clave? Entonces, acá habría que preguntarnos, entonces, ¿cómo pues? ¿Cómo puedo conocer de manera absoluta? Entonces, Hegel nos responde eso diciendo a través del método dialéctico. La clave para entender la filosofía en general es la dialéctica. Porque la dialéctica no es algo privativo de Hegel ni de Marx. La dialéctica ya estaba implícito en el mito griego. La dialéctica ya estaba en filósofos de manera muy sutil como Anaximandro. Ya estaba en filósofos mucho más sofisticados como Heráclito, como Parménides. El mismo Sócrates utiliza la dialéctica, porque el método socrático es un método dialéctico. Lo utilizaba Platón también, lo utilizaba también Aristóteles.
¿no? Los medievales también utilizan de cierta manera dialéctica, su forma, ¿no? Pero está ahí implícito. Pero, ¿y de qué trata? ¿Qué demonios es la dialéctica? Pues la dialéctica es el enfrentamiento, ¿ok? ¿Sí? La dialéctica se puede entender como que dos razonamientos o dos ideas que se enfrentan, o más que ideas, dos entidades opuestas que se enfrentan y que de ese enfrentamiento surge una nueva que lo supera. Entonces, gráficamente podemos hacer esto, ¿no? Hasta aquí lo tenemos el seminario, por cierto. ¿Está ahí por ahí, profesor? ¿Me podría indicar? Hasta las 10. O sea que el seminario de filosofía es hasta las 10 de la noche. ¿3 horas? ¿Sí? No lo puedo creer. Ah, hasta las 8:30. Ah, ok, gracias. Hasta las 10 me dice, ya casi me desmayo. Por favor. No, no te pases. No, me muero. ¿Qué va a hacer? Tengo que ver mis noticias, chicos. A una persona de mi edad necesita dormir temprano, por favor. ¿Sí? Yo ya soy un caballero de edad ya. Entonces, miren, vamos a ver, vamos a entender de una vez a qué se refiere con la dialéctica. Esto, digamos que esa flecha es una afirmación, es una postura, es algo. Le voy a poner un nombre de pasada. ¿Ya? Le pongo acá afirmación. Eso es lo que dice Hegel. Otros lo pueden entender como el ser. ¿Ok? Otros le llaman el en sí. Hegel. O sea, ya. Esa flecha, hay que ser muy abstractos acá. Muy, muy abstractos. Esta flecha significa algo que está ahí, que se afirma, que está ahí, que es puro ser. Es como una roca. Cuando tú colocas una roca ahí, eso es pura afirmación. No hay nada que se oponga a esa roca. Está ahí. Es simplemente, es pura afirmación. ¿Sí? Entonces, lo que nuestro compañero decía hace un momento. Ok, sí, claro. Acá los que nos están siguiendo en Facebook, por favor que compartan el seminario y por favor recuerden que las clases van a iniciar el día lunes. Ya, el día lunes hay preparado todo un super material para que, repito, como su grupo de estudio, podamos nosotros tener todas las condiciones y todas las herramientas para aprender de la manera más eficiente y efectiva posible. ¿Ok? Y eso depende mucho, no solamente de nosotros los profes, sino también de ustedes. Tienen que preguntar, tienen que ser sinvergüenzas. Esa es la palabra, ser sinvergüenza. Tienen que ser reaccionarios. Un profesor decía, tienen que ser subversivos, pero no en el sentido terrorista. O sea, no hay que estigmatizar las palabras, jóvenes. Las palabras son solamente palabras, ¿ok? Ser subversivo significa ir en contra del orden establecido, en contra de los esquemas. Un profesor en filosofía, mi profesor Fernando Muñoz, corazón toda la vida, decía que hay que romper los esquemas en filosofía, ¿ok? Todos tenemos esquemas mentales, todos tenemos verdades. La filosofía no está para darnos respuesta necesariamente, está para romper nuestras verdades, está para cuestionar el modo en el cual hemos adquirido y hemos recogido de manera pasiva lo que el mundo nos ha dicho de cómo es el mundo. La filosofía está ahí para rompernos el esquema, para quebrarnos, para partirnos, ¿no? Tiene que ser subversiva, así como el arte, tiene que rompernos. Y a partir de ello, ¿no? Seguir en este dinamismo creativo, ¿sí? La dialéctica tiene mucho de esto que te acabo de mencionar, de subversión, de ruptura,
Primero hay como una especie de afirmación, un ser en sí, la cosa que es, ¿no? Como decía nuestro compañero más acá arriba, decía nuestro amigo por ahí, le podemos llamar a esto incluso tesis. Ahí está. Esa es la manera de cómo ustedes lo conocen. Tesis. ¿Sí? Así lo conocemos con el nombre de tesis. Ahora, se le opone, y lo voy a colocar de otro color, se le opone una fuerza contraria. Y acá ya estamos viendo la dialéctica. ¿Se acuerdan quién hablaba que el arjé era la lucha de opuestos, la lucha de contrarios? ¿Se acuerdan de Heráclito? Pues acá está implícito esta especie de lucha de opuestos. La afirmación se le opone, entonces la negación. Se le opone la negación. ¿Sí? Podría ser el no ser. ¿Ok? El para sí, en otros términos. O la antítesis. ¿Ok? Entonces, de este enfrentamiento, de aquello que se afirma, hay algo que se niega. De esa negación, o sea, hay una lucha, hay una confrontación, aparecerá una nueva. ¿Ok? Una nueva. Esta nueva fuerza, porque son fuerzas, pero son fuerzas metafísicas, porque hasta este momento no estamos hablando de nada concreto. Estamos hablando de unas entidades metafísicas, de fuerzas que se enfrentan entre sí y a partir de la cual, ¿sí? A partir de la cual aparece una nueva. ¿Sí? Entonces, acá. ¿Sí? Entonces, esta nueva fuerza, estoy utilizando palabras solamente para poder entendernos, ¿ya? Hegel es un poco más complicado. Sería, si esto es afirmación y lo otro es la negación, ¿cuál sería el resultado? Sería negación de la negación. Mira, negación de la negación. ¿Qué es la negación de la negación? Por lógica, sabemos nosotros que si negamos una negación, ¿eso qué sería? Eso sería una nueva afirmación, ¿no? No es la misma, es otra, es una nueva afirmación, ¿ok? En otros términos, esta nueva afirmación sería también un ser, o también podría ser un en sí para sí. Eso es lo que dice Hegel, un en sí para sí, ¿ok? Y, como decía nuestro compañero, podemos llamarlo simplemente síntesis, en términos más cristianos y humanos, síntesis. Eso es la dialéctica. Entonces, para Hegel, para conocer el mundo, para conocer la realidad en su totalidad, tenemos que utilizar este método dialéctico, porque este método dialéctico está en cada proceso de la historia. A ver, pensemos un momento histórico, ¿sí? A ver, así, mejor así nomás, ¿ya? Vamos a tomar como ejemplo la infancia. A la infancia, ¿no? El momento más puro, el momento del ser en sí, la afirmación pura, sería la infancia. A la infancia se le opone la adolescencia, un momento crítico, un momento de negación, adolescencia, un momento de búsqueda, ¿no? Y algo que supera, ¿no? Esta negación que es la adolescencia sería la adultez. Estoy tomando ejemplos simplemente para entender la dialéctica. La dialéctica implica dinamismo. La dialéctica implica cambio. Todo está en oposición, todo está en lucha. Y así es como se genera la historia. Entonces, otra manera de entender la dialéctica
para Hegel, podríamos utilizar incluso de repente acá hablar, por ejemplo, de el mundo antiguo, la antigüedad, el mundo antiguo, ¿no? Grecia, Roma, la infancia, ¿no? La afirmación pura. Luego aparecerá la Europa medieval, ¿no? La Europa medieval, que es como una especie de negación de esa afirmación en la historia, ¿sí? Y de la oposición de esta lucha aparecerá una nueva forma, un nuevo modo de vida que supera las anteriores, que sería la modernidad. Y adivina quién se encuentra en el periodo moderno. Ahí se encuentra Hegel. Hegel se considera como que es la vanguardia, ¿sí?, del desarrollo histórico. Entonces, quiero que quede claro primero este tema de la dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica, hablamos de entidades metafísicas, ¿sí?, que hacen posible la existencia de las cosas. Entonces, para ampliar, y con eso cerramos el tema de Hegel, ¿no? Entonces, Hegel considera, respecto a la realidad, ¿no?, ¿sí?, que primero la afirmación es, o sea, la afirmación, el ser en sí, es como él le llama la razón universal. La razón universal, o si quieres también le puedes llamar Dios. ¿Ok? Dios. O sea, primero, cuando tú miras toda tu naturaleza, miras toda la realidad, y si es que alguna vez te has preguntado cómo hemos llegado a esto, entonces Hegel te diría, primero hay una entidad metafísica, primero hay una entidad racional, absoluta, plena, perfecta, ser en sí, puro ser, que sería Dios. Y a partir de el desenvolvimiento de esta razón universal o de Dios, es que aparece la naturaleza, ¿sí? A partir de ello aparece lo material, ¿no? O si quieres le puedes llamar la naturaleza. Primero entonces estaría esta especie de esencia. Dios sería lo primero, pero Dios es negación de todo, porque nada de lo que tú conoces se parece a Dios. Nada de lo que tú puedas decir de Dios es Dios. Nada de lo que tú veas, lo más bello, lo más proporcional, lo más simétrico, lo que te parezca lo más bello del mundo, no es Dios. Dios es una negación de todo, ¿no? Porque Dios es completamente diferente a todo, es lo primero. Nada se parece a Él, ¿ok? Pero es una entidad metafísica. Podemos llamarlo una entidad ideal. O sea, primero está la idea, ¿ok? O si quieres llamarlo el espíritu absoluto. El espíritu del absoluto. ¿Ok? Entonces, el desenvolvimiento, el desarrollo de esta razón o Dios o idea absoluta será la aparición de la materia, de la naturaleza y de esta especie de organización que encontramos en el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta oposición surgirá, por llamarlo así, ¿no?, la vida biológica, ya vamos a ponerlo así, aparecerá el hombre, ¿no? El hombre como ser racional, como alguien que está en contacto con la naturaleza material, pero también con la razón universal que sería Dios, ¿cierto? Y obviamente acá estaría pues la organización, la política, la naturaleza, el mundo que nosotros conocemos sería especie de síntesis. La modernidad, por último. Acá estaría la modernidad y acá estaría también Papi Hegel. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Pero mira atención con esto. A esto se le llama dialéctica. Idealismo dialéctico. Porque parte de una afirmación que no es material. Primero está la idea o razón
y el desenvolvimiento de esta razón o el desarrollo de esta razón hace posible la existencia de la naturaleza. ¿Sí? Y a partir de esta dinámica, la aparición de la materia desarrollada, que sería el hombre, con sus relaciones en el mundo. Eso es la dialéctica hegeliana. Ahora regresemos a Marx, ¿ok? Regresemos a Marx. ¿Ok? Listo. Entonces, he ahí la importancia del idealismo de Hegel. ¿Ya? Y también luego hablaremos un poquito sobre Demócrito posiblemente, si es que tenemos tiempo. Bien, entonces acá está, ¿sí? Aquí está estos esquemas. Miren, entonces, el pensamiento marxista se le llama materialismo histórico. ¿Por qué? Porque primero parte de un materialismo dialéctico. Ya sabemos a qué se refiere con dialéctica. La dialéctica es la oposición, es el enfrentamiento, es la lucha, ¿no? A partir de la cual hay un dinamismo, hay un cambio constante. Todo el tiempo hay un enfrentamiento, todo el tiempo, o sea, toda la realidad es una especie de lucha constante. Es un devenir en lucha, es un presente en lucha constantemente, entre fuerzas que se oponen. Lo vemos nosotros desde un sentido más simple, ¿ok? En la naturaleza, en las partículas, ¿no? Como también en un sentido mucho más metafísico. Ahora, lo que dice Marx, y esto sería la diferencia que vamos a encontrar con Hegel, es que la afirmación no es la idea, no empieza por la idea o por el espíritu. Lo primero es la materia. ¿Sí? Acá está. Y acá es donde se nos cierra la idea del materialismo dialéctico. Mientras que para Hegel, primero es la idea o Dios, y de Dios, su oposición que sería la naturaleza, ¿no? O la materia. Para Marx, primero siempre estuvo la materia. La materia siempre fue. La materia no fue creada. La materia es eterna. No quisiera utilizar la palabra eterna, pero bueno. La materia siempre estuvo, o sea que no hay un origen de la materia. ¿Por qué no hay un origen de la materia? Porque no fue creada. Solamente tiene origen lo que es creado. Solamente pertenece al tiempo aquello que está sujeto por pautas, ¿no? Desde el momento en el que el hombre comienza a segmentar su presente con el tiempo, aparece también el sentido de la historia. Porque la historia son como las fotografías de cada momento desde que el hombre tomó conciencia de que es hombre y de que hace sociedad. La historia no es una sustancia que exista en sí misma. El hombre, desde una perspectiva materialista, no es algo diferente de una piedra, no es algo diferente de un árbol, o sea, en un sentido estrictamente material, porque el árbol es materia, porque el perro es materia, porque la roca es materia y porque el agua es materia. El hombre también es materia. Y en ese sentido, no es muy diferente, no es tan especial, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado con un propósito. Mira lo que, o sea, reflexiona sobre lo que te estoy diciendo. Si yo asumo que desde el principio siempre fue materia en dinámica, materia que choca con otra materia y de ese choque o de ese enfrentamiento surge nuevas formas materiales, ¿no? No es porque haya una razón especial, no es porque Dios haya tenido o haya creado al hombre con un propósito, pero primero tendría que haber existido Dios, pues, ¿no? Y decir, bueno, este va a ser el proceso. No. Si yo asumo un materialismo dialéctico, asumo inmediatamente la no existencia de Dios, porque no tendría cabida Dios.
Asumir la existencia de Dios es asumir un orden, es asumir una inteligencia anterior a la materia. ¿Ok? Por eso el materialismo histórico se sostiene, su base teórica, su base ideológica o filosófica es el materialismo dialéctico, que fue más desarrollado por Engels. Es como que Engels hace la parte filosófica y Marx la parte histórica o la parte más económica. Y ahorita vamos a entrar en eso. ¿Ya? A ver qué dicen por acá. ¿Qué es el nihilismo? Se puede entender como una negación. El nihilismo es negación. Hay diferentes formas de nihilismo. El nihilismo es una negación a un orden establecido. Entonces, todo nihilismo contiene una contradicción o contiene una negación. ¿Sí? Desde diferentes enfoques. Puede ser un nihilista nociológico, puede ser un nihilista metafísico, puede ser un nihilista político. Implica una negación del orden establecido. ¿Ya? Bueno, entonces les estaba comentando. El materialismo dialéctico es la base teórica o filosófica del materialismo histórico. ¿Y de qué trata? Lo que estábamos hablando de Hegel, dialéctica, oposición, pero no partimos de una realidad inteligente o racional que sería Dios, primero lo es el espíritu y luego la materia. No, partimos de la materia, ¿no? Entonces vamos a cambiar el sentido, ¿sí? Por eso, partimos de esta idea. Todo es materia. La realidad es materia. El origen es materia. El hombre es materia. Solamente que el hombre ha desarrollado una materia mucho más organizada y sofisticada en sus relaciones casuales. Y acá vamos a hablar un poquito sobre Demócrito. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando acá influencias y le dije, posiblemente hablemos sobre Demócrito? Pues acá es donde vamos a invocar a Demócrito. Recuerden, Demócrito era un filósofo cosmológico o presocrático, pluralista, que consideraba que el arjé era el átomo. A ver, ¿qué es lo que nos dice Demócrito? Demócrito considera que el átomo siempre estuvo ahí, ¿no? Está el átomo y el vacío. Para Demócrito, la realidad surge del encuentro entre los átomos. Mira, Demócrito decía esto más o menos hacia el siglo V antes de Cristo, la teoría atómica, ¿no? Y Demócrito no veía átomos. Demócrito llegó a esas concepciones de la teoría atómica y el vacío solamente jugando con el intelecto, jugando con la razón. Demócrito no tenía todas estas herramientas de medición que tenemos nosotros. Entonces Demócrito decía así: la realidad son átomos que se encuentran en el vacío, moviéndose infinitamente y sin ningún orden. Entonces tú imagina, ¿no? Átomos que se mueven desde siempre, sin ningún orden, y cuando se van chocando entre sí, se van agrupando y van tomando formas materiales o determinadas, pero no porque siguen un orden, sino por la mera casualidad, por el azar. ¿Sí? Esto es lo que va a tomar Marx de Demócrito y Engels también de Demócrito. A propósito que la tesis, me parece, universitaria de Marx es sobre Demócrito. Todo es materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El hombre, entonces, a partir de estas relaciones materiales casuales, desarrolla conciencia. Y eso es lo que lo termina por diferenciar de los demás cosas materiales. Entonces, por eso decimos acá, las condiciones materiales determinan el porvenir, no la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El hombre desarrolla conciencia. El hombre es materia que se alimenta de materia.
El hombre es materia que necesita transformar la materia para seguir siendo, para seguir viviendo, porque el hombre en este aspecto es materia que quiere seguir siendo materia. Y es por eso que nos alimentamos. Porque la comida, ¿qué es? Materia. El aire, ¿qué es? Materia. El hombre, ¿qué es? Materia. La diferencia está en que el hombre desarrolla condiciones racionales, biológicas, ¿no? Diferentes de los animales, que le permite transformar la naturaleza, que es materia, de una manera mucho más eficiente que lo que hacen los animales. Los animales tienen instinto. El hombre tiene el pensamiento, tiene la capacidad de reflexión. Y esto se debe a un sustrato orgánico. O sea, tu sistema nervioso. Estoy hablando de ello. Pero nuevamente regresemos al tema. ¿Qué es el sistema nervioso? Es materia, pues, porque pesa, porque ocupa un lugar en el espacio. No es espíritu, no es alma. Y sobre estas relaciones cognitivas, sinápticas, ¿no? Físicas y químicas, ¿no? Mira, relaciones físicas y químicas, es que nosotros podemos resolver problemas de manera mucho más eficiente, con el menor esfuerzo posible. Entonces, el hombre, para seguir siendo materia y seguir viviendo, ¿no? Desarrolla formas de transformación de la materia, ejerciendo una fuerza sobre la materia para poder establecerse y vivir. En ese sentido, todos los hombres somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. A partir de nuestras habilidades que vamos desarrollando, vamos siendo cada vez más refinados o sofisticados. Al comienzo, de repente, lo único que hacíamos era recolectar, cazar de repente o ser carroñeros, ¿sí? Pero luego nos dimos cuenta que si hacemos uso de algunas herramientas, se nos puede hacer mucho más fácil la supervivencia. Entonces, de repente había otro grupo humano, ¿sí? Que también vivía en una especie de estado salvaje. Entonces vivíamos como un estado de guerra constante, vamos a ponerlo así, ¿sí? Pero ellos tienen productos, yo tengo productos, ¿no? Yo recojo, por ejemplo, de acá hay pescado y del otro grupo recogen de repente bayas o frutas, pero siempre nos estamos matando por eso. Entonces un día decimos, oye, ¿sabes qué pasa? Es más fácil hacer un trueque, es más fácil compartir, o no compartir, sino intercambiar a partir de lo que a mí me sobra y a ti te sobra, ¿no? En lugar de estar matándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces establecemos relaciones humanas con fines estrictamente económicos, materiales. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, la historia, la sociedad humana, el espíritu humano, no es primero. Primero están las condiciones materiales y a partir de las condiciones materiales determinamos la historia y la conciencia de la sociedad o las formas de organizarnos socialmente, pero todo parte de la historia. Acá vemos nosotros un modelo nuevamente dialéctico, por ejemplo, de cómo se ve la dialéctica en un sentido histórico. Clase dominante se enfrenta con la clase dominada y de este enfrentamiento una nueva clase dominante. ¿Sí? No, a ver, el fenomenalismo del siglo XIX es Husserl, ¿ok? Husserl, ¿sí? Husserl es fenomenalismo siglo XIX. Lo escribí para todos.
Ahí está. Es Husserl. ¿Ya? Kant pertenece al criticismo del siglo XVIII. Ya, cuando hagamos de repente siglo XX, vamos a hablar un poquito sobre el fenomenalismo, ya, que obviamente tiene su antecedente en el criticismo de Kant. Pero Husserl es siglo XX, Husserl es fenomenalismo. ¿Ya? Bueno, entonces continuemos. Ya tenemos entonces claro que todo empieza por la materia. Entonces, tiene que ver mucho el trabajo, pues, ¿no? La transformación de la naturaleza. Entonces, aparecen estos conceptos como la infraestructura material y la superestructura ideal. Miren, la infraestructura material es la base material, las fuerzas productivas, lo que hace posible que existan o que aparezcan los productos, como el trabajo, la técnica o los utensilios, ¿sí? Entonces, el trabajo, la técnica, los utensilios, los mismos trabajadores sería la infraestructura material, se le llama fuerzas productivas. Es lo concreto, lo que tú ves, lo que tú tocas. Cuando tú ves a alguien, a un obrero, no sé, chancando la pista, ¿no? Demoliendo la pista, eso sería la fuerza productiva. Es el trabajador, es el trabajo, la actividad, la técnica y las herramientas. Pero también están, a partir de la base material, las relaciones de producción. Es decir, cómo nos organizamos en el trabajo, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil especializarnos en una actividad, en un trabajo, que hacerlo todo, pues. En algún momento del desarrollo histórico material, el hombre se dio cuenta que es mejor especializarse en algo y luego intercambiar nuestras habilidades del trabajo. Porque, a ver, tú te imaginas ser especialista, ok, tú vas a ser zapatero, vas a ser carnicero, vas a ser costurero, ¿no? Vas a ser agricultor, vas a ser comerciante, todo al mismo tiempo. No, es más fácil, es más eficiente especializarse en algo, ¿no? Entonces, a partir de la base material es donde surgen las sociedades, donde surgen los acuerdos y la administración, el, el, las formas de poder. ¿Qué significa poder? El poder se refiere a tener cierto dominio sobre otros, sobre ciertos grupos. Entonces, mira cómo la base material genera la sociedad y también las relaciones del poder. A partir de la infraestructura material, que es la base, surgirá la superestructura ideal. La superestructura son elementos abstractos que no se ven, son ideales o espirituales que se asumen como verdaderos dentro de un contexto histórico. Por ejemplo, la superestructura ideal estaría compuesto por la religión, ¿no? Las creencias, por la filosofía, por el arte, por la educación, por los hobbies, por lo que tú consideras que es valioso, pero que no es concreto en sí mismo. En la superestructura estarían los ideales que hace un momento estábamos hablando de la burguesía. Los ideales como la justicia, la libertad, la dignidad, son metafísicas, son ideales, ¿cierto? Son ideales, no son de manera o no existen de manera concreta. Surgen o aparecen a partir de las relaciones de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. O sea, no tienen una existencia concreta, material. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta para entender el marxismo. Ahora, miremos este esquema. ¿Sí? Miren este esquema. De abajo hacia arriba. Entonces, aquí están las fuerzas productivas. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? El trabajo físico, por ejemplo, la técnica, las herramientas que se utilizan para generar productos, para transformar la naturaleza.
el hombre, para seguir viviendo, para seguir siendo materia, y esto es desde que el hombre es hombre, y lo que lo diferencia de los animales, entonces utiliza la fuerza, ejerce fuerza sobre la materia que se encuentra como que un estado pasivo. Ahí también hay dialéctica, si te das cuenta. Entonces, aquí está la naturaleza y el hombre ejerce una fuerza, trabajo físico y técnica. Entonces, esto será uno, la infraestructura. También de las fuerzas productivas también aparecerán las relaciones de producción, la estructura social, las sociedades, los grupos de poder, cómo nos dividimos el trabajo, quiénes van a gobernar, quiénes van a mandar, quiénes organizan las riquezas de lo que se produce, cómo repartimos las riquezas. Serán las relaciones concretas o relaciones económicas. ¿Sí? Entonces, céntrate acá un momento. Imaginemos que de estos grupos de relaciones de producción, un pequeño grupo comienza a acumular, ¿no? Bienes de producción. Un pequeño grupo, por diferentes razones, ¿no? Comienza a acumular, comienza a generar capital, comienza a acaparar esto, las fuerzas productivas, a los trabajadores, la tierra, los animales, los medios de distribución, lo comienza a acaparar. ¿Ok? Y como el hombre necesita de estas fuerzas productivas y de las relaciones para poder seguir viviendo, entonces comienza a depender de este pequeño grupo que se hace del poder, porque se hace de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. ¿Sí? Ahí estamos viendo cómo comienza a ascender el capitalismo y la burguesía cuando comienza a acaparar los medios de producción. ¿Ok? Entonces, para mantenerse en el poder, este pequeño grupo, y para sostener este orden, o esta administración, o este acaparamiento, ¿no? O esta... sí, pues, o cómo le podemos llamar, de las riquezas, entonces genera una superestructura, ¿sí? Para mantener en el poder a todos, para mantener organizado desde su propia perspectiva de beneficio privado, particular, entonces se inventa una superestructura, es decir, se inventa formas ideológicas de sometimiento para mantener el orden establecido y mantener su poder. Inventa entonces una organización social ideal, la democracia, por ejemplo, el liberalismo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Se inventa una normativa o una regla, el derecho, ¿sí? Son formas ideológicas, no existen de manera material, ¿no? Para sostener ese poder, desarrolla formas del Estado que se sostienen en el arte, la religión, la filosofía y la ciencia. ¿Ok? Entonces, la superestructura se genera a partir de la infraestructura. La superestructura no es algo concreto, es algo que depende de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Si se cambian, si se modifican las fuerzas productivas, si se modifican las relaciones de producción, ¿qué es lo que también cambia? A ver, ¿quién me dice? Si se dan cuenta. Si yo modifico la infraestructura, si hay una dinámica en la infraestructura, ¿qué es lo que también se modificaría? Vamos, chicos, anímense, anímense. ¿Ah? Si es que modificamos la infraestructura, también se modifica la superestructura. ¿Ya? Repito, también se modifica la superestructura y se cambia la ideología. Entonces, si tú te pones a pensar, si en este momento, siguiendo el análisis del materialismo histórico,
Si en este momento hay un grupo de poder al cual le llamamos capitalista, el sistema capitalista que sería pues el grupo que ejerce el poder, la burguesía, capitalista vamos a llamarlos, ¿ya? Ejerce el poder o ejerce el control sobre las fuerzas de producción. A partir de ello se generan virtudes o ideas que nosotros defendemos porque nos encontramos en un sistema capitalista, pues. Entonces, todo lo que tú asumes como bueno, como verdadero, como justo, como bello, como divino, no es otra cosa más que una consecuencia de la infraestructura y de los grupos de poder que desean mantener ese orden establecido. ¿Sí? Si nosotros seguimos pensando, por ejemplo, eh, que, eh, bueno, en realidad eso es muy amplio, ¿no? En síntesis, a donde quiero llegar es que la infraestructura, que es la base material, termina por influir en una especie de espíritu o conciencia social. Lo que tú consideras bueno o bello o justo se debe ¿a qué? A la infraestructura. Si la infraestructura cambia, más adelante, lo que tú consideras bueno, bello o justo también cambiaría y podría ser malo o bueno o feo. Es porque no hay nada establecido. Todo depende de la dinámica. Y es así como se desarrolla la historia. Por eso, miren ustedes acá. Tenemos nosotros este modelo. El materialismo histórico, ¿no? Todo aparece, acá vamos a ver pura dialéctica. Aquí está la naturaleza, el hombre ejerce fuerza sobre la naturaleza, ¿no? Afirmación, negación, y aparece una nueva forma. Sería acá la naturaleza pura y acá vemos ya con un establo, por ejemplo, ¿no? Ha habido una especie de desarrollo o de dominación o de transformación de la naturaleza. Entonces, nuevamente se ejerce una lucha o una violencia, una contraposición con el orden establecido y se generan otros modos de producción. Pero siempre, siempre habrá este enfrentamiento. Siempre se ejercerá una fuerza, ¿no?, sobre la materia. Se transforma la materia, se transforma la naturaleza. Quien hace posible eso es el trabajador, porque el trabajo es eso, ¿no? El trabajo es ejercer cierta fuerza, cierta violencia sobre las cosas y a partir de ello sacar un beneficio que nos permita sobrevivir. Siempre vamos a ver esta dinámica, esta dialéctica. Acá, por ejemplo, estamos viendo la fábrica. El obrero, ¿no?, con su fuerza física, con su intelecto, hace posible que los insumos entren en una fuerza dinámica también y se generen nuevas cosas o nuevos productos. Y es así, miren ustedes, cómo a partir de la dialéctica, ¿no?, material, se genera el materialismo histórico. Porque el materialismo histórico es el desarrollo del hombre a través del trabajo, a través de las relaciones humanas, ¿no?, en el mundo. Entonces, el materialismo histórico sería como esa especie de presencia del hombre que transforma la naturaleza para poder vivir en ella. Eso es el materialismo histórico. El hombre transforma la naturaleza a través del trabajo. Ahora, la ideología es la consecuencia del dinamismo. La ideología es como lo que el hombre cree, ¿no?, a partir de la estructura imperante, ¿sí? Si tú crees que el capitalismo es el mejor sistema, es ideología. Surge a partir de las fuerzas que tienen el dominio sobre, o las fuerzas de poder que tienen dominio sobre los bienes de producción. Entonces, así también podemos nosotros mencionar el concepto de plusvalía y alienación. ¿Qué es la plusvalía? Está relacionado con el trabajo. La plusvalía será el trabajo no remunerado. La plusvalía es una forma de capital.
Recuerda que el capital es acumulación, ¿sí? El capital es acumulación. Entonces, el empleador, el burgués o el capital hace que el trabajador genere un producto, pero no se le paga de manera justa o equitativa. Quien está transformando, quien está modificando la naturaleza es el trabajador, no el inversor. Entonces, digamos que tú produces una silla, ¿sí? En una fábrica. ¿Qué estás tú? Y produces una silla. Por esa silla, tú has cortado la madera, le has dado forma, has clavado, has martillado, has hecho muchas cosas. Y cuando tienes ese producto o esa silla, te dan solamente un sol. ¿Ya? Por esa silla te pagan un sol. Y tú esa silla se lo entregas al empleador. O sea, aunque tú has ejercido la dinámica a través del trabajo, ese producto que tú has generado no te pertenece, es ajeno a ti, no es propio, no es tuyo. Y entonces tú te dirás, pero yo lo he hecho, pero yo lo he transformado, pero yo he utilizado la maquinaria, las herramientas que han sido prestadas. O sea, uno asume que han sido prestadas, pero en realidad, claro, dice, pero ¿con qué lo trabajas? ¿Con qué lo haces? ¿Dónde estás? Estás en una fábrica, estás en un espacio, pero ¿quién paga ese espacio? ¿Quién paga esa herramienta? ¿Quién paga el mantenimiento de esa máquina? ¿Quién? ¿El empleador con su trabajo o el empleador a través de tu trabajo? Esa es la pregunta. Se me está cortando el internet. Un ratito, chicos. Necesito cargar. Uy. Ya. Sí. Porque les decía hace un momento, ¿no? Les estaba comentando que el trabajador hace una silla, esa silla le cuesta, o sea, por hacer esa silla se le paga un sol. El empleador, digamos que lo vende a 15 soles, esa silla, o a 20 soles. Con esa diferencia, el empleador, ¿qué es lo que paga? El espacio, paga las herramientas, paga el mantenimiento, paga la maquinaria, paga la distribución, ¿no? Le paga al banco también y de pasada y de pasadita sigue generando capital, o sea, saca ganancia y encima sigue acumulando. ¿Pero todo con qué? Con el esfuerzo, la inversión del tiempo físico y mental del trabajador. Eso es la plusvalía. La plusvalía, por eso, es una forma del capital. Es el trabajo que no se le remunera. De ahí entonces, el trabajador que no tiene control sobre lo que él produce, es como que el producto ya no le pertenece, aunque él lo desarrolló. Eso es una forma de alienación o enajenación. Hegel le llamaba enajenación. El término que va a utilizar Marx sería alienación. Es perder el control de lo propio, ¿no? Entonces, la plusvalía genera la alienación. Porque además el mismo hombre se convierte en una especie de máquina más. El mismo trabajador se convierte en una herramienta, se convierte en mercancía, sustituible, prescindible, deja de ser hombre. Eso sería el concepto de alienación tan importante en Marx. La alienación que hace que a través del trabajo el hombre se aliene. Pero mira, a través del trabajo nosotros deberíamos sobrevivir y vivir bien, pero no. El trabajo en el capitalismo, al generar plusvalía, genera también alienación. El trabajo es esfuerzo físico. ¿Para qué? Para que el hombre viva cuando no trabaja. Cuando no trabaja, tú te puedes ir al parque,
Tú puedes irte a chapar con tu flaca al parque cuando no trabajas. Puedes irte a comer un pollo a la brasa cuando no trabajas. ¿Sí? Pero si hacemos de tu vida solamente el trabajo, ¿no? Entonces, no solamente trabajas 8 horas, sino estás pensando en el trabajo cuando comes, estás pensando en el trabajo cuando estás con tu flaca, llegas a tu casa solamente a descansar. Entonces, el trabajo, en lugar de hacer posible tu vida humana, te termina generando alienación, te convierte en mercancía, te convierte en un producto. ¿Sí? Bien. Entonces, y ya para ir terminando, hablemos cómo es que aparece la lucha de clases, entonces, ¿no? Entonces, la lucha de clases, el comunismo, eh, surge surge de manera necesaria a partir del mismo capitalismo. El mismo capitalismo, ¿Marx usa la razón? Por supuesto que sí, claro que sí. La razón es, desde la modernidad, la razón es fundamental, es primordial para el desarrollo de cualquier actividad humana. ¿Sí? Muy bien, Solange. Entonces, habíamos hablado de la dialéctica. Todo es dialéctica, todo es enfrentamiento, todo es lucha de contrarios. El capitalismo, ¿qué es lo que genera? El capitalismo, la naturaleza del capitalismo es generar acumulación, o sea, capital. Entonces, el capitalismo genera concentración de capitales, ¿ya? Al generar concentración de capitales, va a generar también concentración de trabajadores, que son los que trabajan en las fábricas, los asalariados. Mira cómo en la misma naturaleza del capitalismo está el germen de su propia aniquilación. En la misma afirmación del capitalismo está apareciendo su propia negación. El capitalismo, ¿qué genera? Concentración de capital. La concentración de capital genera concentración de trabajadores. Y es acá, en esta concentración de trabajadores, cuando el trabajador toma conciencia de su condición de ser trabajador. ¿Sí? Es entonces, mientras más capitalismo, más conciencia de clase y por lo tanto estará sentando las bases de su propia aniquilación o autodestrucción a partir de la clase que se genera. Porque si hay una clase burguesa, inmediatamente aparece también la clase proletaria. No puede haber burguesía sin proletariado. El proletariado aparece conjuntamente con la clase burguesa. ¿Sí? Entonces, cuando el proletario, la clase trabajadora, se da cuenta de estos desequilibrios, de esta desigualdad, de esta expropiación o explotación, cuando el proletario se da cuenta de la plusvalía y de la alienación a lo que ello conlleva, entonces, ¡pum!, aparece la lucha. Se da cuenta, toma conciencia, pero no una conciencia ideológica. Recuerda que la dinámica o el materialismo dialéctico, ¿no?, es material. Entonces, miren ustedes acá, si es que la burguesía ejerce el poder, tiene el control de los medios de producción, tiene el control de las leyes, del derecho, tiene control de la educación, de la cultura, de la religión, todo, pero hay una clase que se ha dado cuenta que esto está sujeto para mantener el poder. Entonces el proletario tiene que levantarse materialmente contra la burguesía. No es posible una revolución sin un enfrentamiento material. Chicos, ¿qué es lo que tiene el burgués? Las sociedades burguesas o capitalistas tienen ejército, tienen un sistema judicial, político, que sostiene este poder económico. Entonces, no es suficiente para el proletario, si es que quiere cambiar este orden, no es suficiente las palabras, no es suficiente las intenciones, no es suficiente el arte como expresión que representa mi malestar,
mi incomodidad. ¿Qué es lo que tiene que haber? Enfrentamiento. Recuerda el principio material. La materia no se crea ni se destruye. Entonces, si acá hay una fuerza material que me esté incomodando, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa fuerza material que me incomoda, que me molesta, que no me deja ser humano desde la concepción materialista histórica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desplazarlo, tengo que ejercer una fuerza, aniquilarlo si es posible. Por eso es que para revolucionar el sistema capitalista tiene que haber lucha de clases. Y la lucha de clases es el motor de la historia. La lucha de clases siempre será, ¿no?, el enfrentamiento entre la clase dominante sobre los dominados, de la cual aparecerá una nueva clase. Entonces, ¿cuál será la consecuencia? Enfrentamos a la burguesía con el proletario. Si es que triunfa el proletario, que es lo que debería suceder, aparecerá lo que se conoce como socialismo, ¿ya? El socialismo se concibe a partir del triunfo del proletario sobre la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El proletario tomará la administración del Estado, ¿no? Se invierte la pirámide social y será el trabajador quien va a administrar en una dictadura todos los recursos y los bienes de producción y las relaciones de producción. Pero ¿cómo administra y cómo va a mantener esta especie de dictadura del proletario? Tiene que expropiar, pues. Tiene que hacer expropiaciones de la propiedad privada, ¿no? Tiene que imponer impuestos, ¿no? Tiene que hacer toda una modificación, una reestructuración del sistema. O sea, por ejemplo, hacer que dejes de pensar como piensas en este momento. El socialismo es una parte intermedia en donde se va a trabajar sobre la sociedad, ¿no?, para cambiarles el chip. Pero primero partiendo de lo material, porque recuerda, primero es la infraestructura y luego la superestructura. Primero tengo que apropiarme de las condiciones materiales de producción, como sea. Por eso hablamos de una dictadura. Acá ya no hay una especie de justicia de particular o liberal, de que todos tenemos los mismos derechos y eso es justicia. No, no. En el socialismo te va a decir, tus ideas de justicia, tus ideas de libertad se justifican a partir de las fuerzas de producción de este nuevo orden. Entonces tu idea de libertad la vas a tener que cambiar, pues, papi. Entonces tu idea de justicia la vas a tener que cambiar. Y si no te gusta, pum, 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 así de simple. Discúlpeme que sea tan gráfico, pero así es más o menos el asunto. Si que no es por las buenas, pues. Es que no entiendes lo que es revolución. Cambio, modificación. Entonces, si pasamos este nivel, que sería el triunfo del socialismo, entonces recién podemos alcanzar el tan llamado comunismo, al que todo el mundo le tiene miedo, pero que es muy difícil que suceda y que nunca sucedió hasta este momento. El comunismo, que implica la no clase social. No hay distinciones, no hay propiedad privada, ¿no? En el comunismo, entonces, se eliminan, se restringen, se aniquilan estas ideas de la propiedad y de la clase social y de las distinciones. Hablaríamos de una especie de igualdad, pero que tiene que pasar por un proceso tan doloroso como la revolución. Y por el socialismo. Las sociedades hasta ahora no han alcanzado el comunismo. ¿Sí? ¿Qué han quedado en esto? En socialismo, en formas, ¿no?, de administración de los bienes de producción. ¿Ok? Chicos, nos hemos quedado cortos, muy cortos en realidad. ¿Ya? No sé si tenemos algunos minutos más para resolver las preguntas para los que se quieran quedar, unos 5 minutos más. No sé si se puede, porque ya son las 8:30. ¿Sí? Porque hay unas preguntas por ahí. Si nos podemos quedar unos minutos más, no mucho, unos minutos más, no hay problema. ¿Ya? A ver, rapidito entonces. ¿Ok? Listo, les dejo de compartir la pantalla y vamos a resolver nuestras
nuestras dudas ideológicas. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero vamos a hacer rapidito, ¿ya? Un segundo, chicos, un segundo, nada más. No se vayan, no se desesperen. Acá está. Solamente para cerrar racionalismo. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, aquí está. Solamente para cerrar nuestras ideas sobre el tema en mención. Listo. ¿Ok? Vamos a las preguntas más fáciles. Aquí está, les estoy presentando en la pantalla. ¿No? ¿Sí? Vamos por acá. ¿Sí? Vamos a responder, a ver, acá, la número 9. ¿Ya? Dice, desarrolla la teoría de la plusvalía o plusvalor basada en la explotación del obrero. ¿Mm? ¿Quién será? La número 9. La B, profe. Excelente. Marx. Pues esa es una pregunta de la UNE, Universidad Nacional. ¿Qué universidad es esa? Humán y Valle. Ah, ok. Excelente. ¿Sí? Luego acá hay una pregunta de San Marcos, 2005-2. El método de Marx hereda de Hegel. ¿Cuál es el método de Marx? O mejor, el método que Marx hereda de Hegel. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Hace rato lo hemos estado Dialéctica, viendo. profe. Dialéctica. Efectivamente, eso es la dialéctica. Eso es la dialéctica. ¿Sí? Muy bien, la dialéctica entonces será listo. Acá, en la número 11. Acá hay una vista que no me gusta. Vamos a hacerlo en una sola página. ¿Ya? Ahí está. La número 11 dice, el marxismo es una corriente materialista. ¿Por qué es materialista? Vamos, respondan por favor al chat. Leamos. Estudia las relaciones entre el ser y el pensar. Plantea la dialéctica como método de estudio. Parte de la materia Sí, como profe. base única del La mundo. C. ¿Cuál? ¿Ah? La C puede ser. No te escucho muy bien. ¿Cuál dices? O escríbelo. La C puede ser, profe. La C. Tienes que estar muy seguro, ¿ah? Definitivamente es la C. Es la C. ¿Ya? Es la C. Parte de la materia como base única del mundo. Por eso decimos que es materialismo dialéctico. Cuando se aplica el materialismo dialéctico al desarrollo de la historia, de las sociedades, entonces se llamará materialismo histórico. ¿Sí? La parte filosófica es el materialismo dialéctico. 12. Dice, el idealismo de Hegel resulta ser, ¿cómo? ¿Cómo es? Es dialéctico e idealista. Esta sería la respuesta. 13. Dice, ¿cuál de los siguientes filósofos afirma la siguiente autorreflexión del espíritu sobre sí mismo? Realización del espíritu absoluto. ¿Quién? ¿Quién es el que habla del espíritu absoluto, de la razón La D, universal? profe. La D. La D. La D, claro, es Hegel. Muy bien, sería Hegel. Luego, a ver, Carlos Marx, el trabajo ha tomado... A ver, ¿qué es lo que dice la siguiente pregunta? Ah, en la sociedad capitalista, según Carlos Marx, el trabajo ha formado al hombre como un ser sociable, justo, consciente, económico o enajenado, fuera de sí, ¿no? Algo que es diferente. Acá sería la E, ¿cierto? Sería la E. Y la 15 dice,
el orden correcto de la revolución planteada por Marx. ¿Qué es lo primero que tiene que haber? ¿No? Lo primero es tiene que haber conciencia de clase. Entonces aparecerá la lucha de clases. Una vez que aparece la lucha de clases y triunfa el socialismo o triunfa el proletario, entonces tiene que haber una expropiación material, claro que sí, si no, ¿cómo se sostiene? Y luego recién aparecerá el comunismo, que es la abolición de las clases. Entonces acá sería la respuesta a la A. Y bueno, y ya para terminar, ya nos vamos con una lecturita, ¿sí? Nos vamos con una lectura. Fácil nomás, ¿sí? Acá. A ver, vamos con la 1. Dice así: toda la historia de la sociedad humana hasta el día es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, otras franca y abierta, en una lucha que conduce a cada etapa de la transformación revolucionaria de todo el régimen social o el exterminio de ambas clases beligerantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la lucha de clases es la causa de ¿qué? ¿Qué es lo que genera la lucha de clases? La opresión del sistema capitalista, el desenvolvimiento de la historia, la destrucción de los regímenes sociales, el empobrecimiento de los oprimidos o la poca preocupación por el desarrollo industrial. Recuerda, la lucha de clases es el motor de la historia, es lo que hace posible que exista la historia en este enfrentamiento. La B. La B, claro que sí, sería la B. Muchas gracias. Sería la B. La 2 dice, Marx afirma, ¿hoy dónde está? Marx afirma que con la llegada del comunismo se eliminarán las clases sociales. Con lo dicho y lo referido en el texto podemos concluir que el hombre dejará su estado de alienado, los capitalistas recibirán su merecido, la revolución habrá triunfado, la historia llegará a su fin, los medios de producción estarán al servicio del pueblo. Esta pregunta sí está, a ver, picante. De nuevo, afirma que con la llegada del comunismo se eliminarán las clases sociales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que concluimos? Ya, mira, ¿sabes? No sería la E, pues. ¿Sabes por qué no sería la E? Porque ya no hay clases sociales. Si ya no hay clases sociales, ya no hay pueblo. Entonces no es que beneficie al pueblo, ya no habría pueblo. ¿Cuál sería? ¿Otra? La D, profe. La historia llegaría a su fin. Si la historia es lucha de clases, al no haber lucha de clases, ¿qué es lo que ya no habría? Historia. ¿Sí? El hombre dejará su estado alienado. Puede ser. Me parece que la D sería la más acertada, ¿no? La historia tal como se ha construido a este momento habría llegado a su fin. Desde esa perspectiva, no es que la historia del hombre en sí, sino la historia entendida como lucha de clases habría llegado a su fin en este contexto. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que la clase les haya sido grata, que haya sido entendible y que, bueno, pues hayamos resuelto las dudas que tenemos. Recordarles nuevamente que las clases empiezan la próxima semana, el día lunes, y les exhorto a la participación, a seguir estudiando, a hacer sinvergüenzas, ¿no? A preguntar, a tener mucha tolerancia a la frustración, a tener mucha perseverancia. Ingresar a una universidad nacional es difícil, pero muchos de nosotros hemos ingresado. Yo, por ejemplo, ingresé a San Marcos, ¿ya? Yo, el más vago de los vagos. Pero alguna vez me dediqué a estudiar de verdad, ¿sí? Y debido a ese esfuerzo, a esa perseverancia, pues acá les puedo estar compartiendo mis conocimientos. En clase podemos seguir
dando algunos tips, algunas informaciones sobre filosofía y también sobre métodos de estudio, que es muy importante. Un abrazo a todos, entonces los dejo. Cuídense mucho. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. ¿Ya? Sí, yo voy a enseñar, Chao, chicos. Gracias, profe. Listo, chicos. Gracias por compartir. Mañana tenemos biología a las 4 de la tarde. Recuerden que iniciamos el lunes el ciclo San Marcos. El profesor se llama Rommel. Rommel Fernández. Rommel Fernández se llama. Y él va a enseñar va a enseñar en este ciclo, en nuestro ciclo San Marcos, Villarreal. ¿Ya? Y el día de mañana tenemos biología a cargo del maestro Roger del Carpio a las 4 de la tarde. Chicos, compartan las transmisiones, vamos a seguir haciendo más transmisiones. Ya, mañana a las 4 de la tarde. A ver, por acá estoy viendo comentarios, Isabel. Y chicos, los que están en Facebook, compartan, somos la Academia de Ciencias Cerón. Tenemos ciclo San Marcos, ciclo Callao. Así que nos vemos. Mi nombre es Katiuska Mercacusco Palomino. Ingresé a la carrera de contabilidad a la Universidad Nacional del Callao. Estuve practicando en la Academia Herón, pues le recomendaría a todos ustedes porque es una de las academias a la cual yo ingresé y justamente gracias a la experiencia de los profesores pude lograr mi objetivo. Soy Carlos Quispe, soy ingresante de la carrera de Física de la Universidad UNAC y recomiendo la Academia Herón, especialmente el profesor Fidel Román, excelente profesor, cuna de gigantes. Soy David Muñante, ingresé a la carrera de Administración gracias a la Academia de Ciencias Herón. Mi nombre es George Benítez, ingresé a la carrera de Ingeniería Electrónica y recomiendo estudiar en la Academia Ciencias Herón. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Sean ustedes bienvenidos a la Academia Herón. Les saluda el docente Fidel Román, especialista en el curso de Física. Los invitamos este semestre 2021 para los ciclos semestral y escolar. Hemos tenido 30 ingresantes para la Universidad Nacional del Callao. Asegura tu ingreso con la Academia Herón, cuna de gigantes. ¿Cómo están, mis estimados amigos? Mi nombre es Jefferson Paico, soy docente del curso de Física y te invito para que participes con nosotros, para que puedas prepararte para el ingreso a la universidad en nuestra Academia Herón, cuna de gigantes, en el cual te ofreceremos el mejor aprendizaje exclusivo para que puedas lograr tu meta de ingresar a la universidad. Si he logrado ver más allá, más lejos, es porque me he subido a hombro de gigantes. Es lo que dijo nuestro más grande científico Isaac Newton, porque él es un gigante. Ven y prepárate con nosotros. Herón, cuna de gigantes. Nos vemos.